Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio del año 2024 de Es difícil, pero se puede. Queremos hacerlo con el mejor ánimo, el mejor entusiasmo del mundo para llevarle a ustedes una reflexión final de muchos de los temas que abordamos durante este año. Y no estoy solo, como pueden ver, estoy con quienes nos colaboraron enormemente, Andrea y Abel. ¿Cómo están, chiquillos? Yo muy bien, muchas gracias, contenta de estar acá, de poder seguir aportando ahí con ideas y reflexión para los papás. Sí, esa es la idea. Abel, ¿cómo estás? Saludos, Pastor Andrés, Andrea, a los cibernautas, un gusto, un honor y como siempre tratar de hacer lo posible por ayudar. Sí. Bueno, queremos llevar ciertas perspectivas, claramente no son las últimas palabras, pero esperamos contribuir a la reflexión de la casa, de los papás y las mamás, ¿cierto? Este año vimos varios temas súper importantes, hablamos de suicidio, autismo, bullying, rebeldía, redes sociales y autoestima. ¿Qué les parece si partimos con esta idea base? Nosotros como papá, mamá, tenemos que desaprender un montón de cosas para poder abordar estos temas de manera más eficiente. La información con la que había antes es muy distinta a la información que hay hoy día. ¿Qué creen ustedes? Pregunta abierta inicialmente, que es uno de los grandes temas que los papás tienen que dejar atrás, esa mochila para abordarlo de manera eficiente. Yo creo que una de las principales cosas es ajustar las expectativas. Yeah. Sí, porque nosotros fuimos criados en otra época donde un poco no se miraba tanto esto de la infancia, no era muy relevante lo que a uno le pasara de pronto como niño, ni tus emociones, ni tus deseos, no había mucha ¿cierto? voz ni voto. Exactamente. Entonces, a veces tratamos de que con nuestros hijos sea lo mismo y la verdad que es otra generación, una generación mucho más crítica, una generación que tiene acceso a la información. Entonces, lo primero es como ajustar nuestras expectativas, también entender con quién estamos tratando, ajustar las expectativas también al desarrollo de nuestros hijos, a meternos en eso, a saber lo que podemos esperar de ellos en determinada etapa y lo que no. Eso nos va a ayudar a ser mucho más pacientes, nos va a ayudar a poder conectar con ellos, a hablar como el mismo idioma y poder tratar temas complejos como los que nosotros fuimos abordando. Yo creo que esa sería como una primera cosa que podríamos hacer. Un primer acercamiento. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, Abel? Sí, mira, yo le quería dar una mirada, por ejemplo, con la iglesia, cuando decimos que las generaciones o las nuevas generaciones son el futuro de la iglesia, en realidad es un error porque las nuevas generaciones son la iglesia de hoy en día. Entonces, como decía la Andrea, el tema de darle opinión y que esa opinión no sea simplemente para que digan algo y se sientan escuchados, sino también que esa opinión genere cambios en cómo estamos haciendo, por ejemplo, familias, cómo estamos haciendo iglesia, también haya un cambio, un reaprendizaje de cómo hacerlo. Así que creo que también aplica para la mirada de iglesia. Claro. Hay elementos comunes que unen a generaciones antiguas con las nuevas. Por ejemplo, hablamos en uno de los episodios anteriores, las redes sociales. Yo recuerdo cuando era más chico, que cuando tú hablabas de todo lo que era el internet, casi todo era del diablo, así como no, eso es del diablo. Hoy día hay que desaprender un poquito esos lenguajes, pero aprender a ocupar de manera correcta esta herramienta. Sí, pues ahí en ese capítulo, para quien no lo vio, vaya al capítulo de redes sociales, está re bueno. Ahí dijimos que para nosotros los más viejos, el tema de la internet tenía que ver también con un tema de cuándo llegó o cómo aprendimos. Nosotros aprendimos a vivir lo análogo, el cara a cara, pero nuestros chiquillos hoy en día son nativos digitales, por lo tanto no lo podemos comparar. Y cosa importante también, por ejemplo, la iglesia hoy en día es mucho más visualizada a través de las redes sociales a causa de la pandemia. Claro. ¿Y quién impulsó eso? Las nuevas generaciones. Gracias a las nuevas generaciones, estadísticamente, la iglesia tuvo un salto en la exposición. Así que las redes sociales son buenas. En ese sentido son buenas porque nos han ayudado a proclamar el mensaje o pregonar el mensaje de Cristo de una forma mucho más amplia. Sí. Entonces no podemos demonizar todo porque es un error. Así que también hay que tomar en cuenta eso. Sí. Ahí sí a mí me gustaría agregar esto, que yo creo que tenemos que buscar como padres hacer puentes con nuestros hijos. Entonces cuando nosotros caemos en esto de demonizar en el fondo sus intereses, sean las redes sociales, sea la música que escuchan, cómo se quieren vestir, lo único que hacemos es cortar esa conexión con ellos. Para ellos es algo importante
si hablamos de adolescencia, es algo que muchas veces se va ligando con su identidad. Es el idioma que ellos van hablando. Entonces no podemos en el fondo llegar y salir con una frase así que tampoco tiene, digamos, un gran sustento, porque eso también los niños lo saben. Estamos frente a generaciones que necesitan que les des argumentos más potentes para discutir las cosas, y sobre todo que nosotros vamos en el rol de guiarlos, no de prohibirles en el fondo la red social ni de satanizarla, sino de enseñarles a usarla de manera adecuada. Correcto. Eso siempre va a ir en la misma línea que nosotros hemos promovido en todos los capítulos, que tienen que ver con tener una comunicación asertiva con tus hijos, tener una comunicación cercana. Para yo poder tener esa comunicación tengo que conocer a mi hijo. Mira, lo que tú estás diciendo, yo creo que todos estaríamos dedito para arriba, ¿cierto? Dedito para arriba, estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo lo hace un papá? Pongámoslo en los zapatos de un papá o una mamá que dice, ya, estoy de acuerdo, está bonito, pero me cuesta, no puedo. ¿Cuál es ese primer paso que me sugieren para generar estos puentes y no llegar simplemente, no lo haga porque yo lo digo, sino y generar ahí una pared del porte del Titanic? Mira, yo creo que ahí hay que partir mirando que si tomamos esa actitud es porque tenemos miedo. ¿Sí? El miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido. Entonces, como nos da miedo que más o menos el niño se vaya a perder, que se vaya a volver, no sé, drogadicto, que la niña abra no sé qué página y qué sé yo, prohibimos. Entonces, métete en el mundo, investiga, actualiza tus creencias, porque en el fondo también nosotros fuimos criados con mucho mito. No, de verdad no teníamos a lo mejor tanto acceso a la información real. Entonces ahí hay que abrirse a esto. Este concepto que tú dices es muy importante. O sea, tenemos que desaprender, y es un proceso, quitarnos estas creencias con las que veníamos y abrirnos a la posibilidad de aprender y entender lo que nuestros hijos están viviendo para poder dialogar con ellos. Por ejemplo, quiero aportar, en ese capítulo hablamos que el mejor control parental que uno podía tener es en la comunicación. Efectivamente ahí lo que decía Andrea. Y ahí, por ejemplo, cuando los niños tienen, o los chicos tienen dudas con respecto a algo, su primer acto reflejo va a ser a ir a Google y preguntarle qué significa. Pero también, en ese sentido, un caso práctico es contrastarlo contigo, contigo, su papá. Yo, su papá. Tengo esta duda, busqué, esto apareció, es así, o tener esta comunicación de poder conversar y dialogar con respecto a una temática y ahí corregir. Claro. No, eso no es tan así, esto es así, de esta forma, o tiene ciertos límites, no sé. Ahí llegar a una comunicación donde uno pueda también efectivamente guiar. Pero hay que, lo primero es poder inmiscuirse en este mundo y no simplemente, como decía Andrea, todo está mal. No te puedes meter a internet porque, como insistíamos, ellos son nativos digitales. Su acto reflejo va a ser ir ahí. Oye, a mí más allá de la alergia me ha molido. A mí me parece súper bueno. Yo quisiera apuntar una idea que yo la encuentro súper beneficiosa, y no sé si los papás a veces somos tan conscientes de esto, que estoy absolutamente de acuerdo que hay que meterse en el mundo de los chiquillos, ¿cierto? De los chiquillos y chiquillas, pero también meterse en el mundo de nuestros pares, porque a veces pareciera que las realidades que estamos viviendo como padres solo me toca a mí, y me tocó a mí, qué mala suerte, mi cabro, mi cabra. Pero si uno empieza a abrirse, a conversar con otros papás, con otras mamás, se da cuenta que estos dolores, entre comillas, son medios transversales. Y desde la experiencia de otra familia uno puede tener mucho aprendizaje y ver de qué manera se puede afrontar esto. No sé si esto es parte de la realidad de ustedes, ¿cómo lo ven? Sí, absolutamente. O sea, poder conversar y que te sientas reflejado en la experiencia de otro te alivia un poco, porque a veces uno cae en este pensamiento, lo estoy haciendo pésimo en el fondo. Catastrofista, sí, terrible papá. Obviamente nos tomamos las cosas muy personales. Sí. Y vemos que no sé, mi hijo está rebelde, cuando hablamos, por ejemplo, de rebeldía, y esto me pasa porque yo lo estoy haciendo mal y no entendemos que son etapas también, ¿cierto? Entonces, claro que nos aporta estar conversando con otros. Nos aporta también, y retomando un poco lo que tú decías, reconocer el error y también reconocer lo que no sabemos. A mí me ha pasado como mamá, por ejemplo, que a veces llegan mis hijos con preguntas y no sé.
Y entonces yo les digo, es que no sé la respuesta. Y dicen, ¿no sabes, mamá? Es como raro porque, claro, ellos te ven así como, que tienes todas las respuestas. Pero lo que yo hago es, busquémoslo juntos. Entonces ahí se abre esta conversación que tú decías, y ahí eso también te sirve para tener una humildad que es la misma que necesitas para hablar con otra persona, con tus pares en el fondo, y poder abrirte, porque a veces uno tiene miedo de que te juzguen, ¿cierto? Por eso son importantes las comunidades, yo siento como la nuestra, ¿cierto? En una iglesia, donde tú de alguna manera sentís como ese relajo de poder decir, sí, a mí también me pasa, para mí también está siendo difícil. Y si hay que lloramos juntos. Exacto. Y nos acompañamos, y también dejarse impregnar por la sabiduría de otros padres que a lo mejor ya han vivido esas etapas que tú estás enfrentando y aprender de ellos. Claro. Ahí tiene mucho sentido la iglesia multigeneracional, estas relaciones que tenemos con distintas personas dentro de la iglesia que ya recorrieron este camino y que tienen a veces un mensaje muy, muy aclaratorio cuando uno es alarmista. Oye, esto es así, calma, todo lo vivimos. Entonces yo creo que ahí es bueno tener esta relación o esta relación interpersonales con gente de la iglesia, del colegio, relacionarse finalmente para poder también intercambiar conocimiento, ideas. Por ejemplo, me estoy acordando ahí algún tiempo algunas películas que los niños ven harto y que estaban súper en boga por el tipo de mensaje que transmitía, y nosotros por consejos de alguien también veámoslos todos juntos y después conversemos y qué es lo que entendiste tú, qué te parece a ti, y generar estas instancias que podían ser complicadas porque uno no siempre tiene todas las respuestas. Claro. Pero tener este diálogo que los chiquillos o las chiquillas pueden ver o sentir que los papás también tienen la apertura como para ver o dialogar de temas que son incómodos. Interesarse también en los temas de ellos. Sí. Bueno, eso habla de meterse en el mundo. Hay otro de los temas profundos que hablamos, y claro, siempre uno queda corto, no se alcanza a abordar con plenitud, y que viene con esta idea de desaprender, son aquellos temas dolorosos, como que se ocultan. Hablamos del suicidio, por ejemplo, o del bullying, que no, a mi hijo, no, tú no puedes estar viviendo esto, tienes que defenderte, depende de quién se lo dice, cuál es la historia de ese papá, etcétera. Sacarse eso encima como papá igual es complejo hoy día. Yo entiendo que cada vez se habla más, se dialoga más, pero no podría decir que es un tema resuelto. No, para nada. O sea, es que eso viene también del tipo de educación emocional que recibimos nosotros. Bueno, es grande, en verdad, nadie nos educó emocionalmente, yo creo, pero tuvimos ciertos modelos, ¿cierto? Que éramos de la generación de te caíste, ya arriba, no pasó nada, tranquilito, venga, no llore ya, pero no llore por eso, mi amor, y como invalidar o hacerte desconectar un poco de tu emoción. Hoy en día hemos aprendido que no, pues que es vital en el fondo permitirle a los niños que se expresen, ¿cierto? Claro. Permitirle a los niños que se conecten y tú ser capaz de cobijar eso. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de temas dolorosos, entender que tu misión no es que tu hijo no sufra, sino que es acompañarlo en ese momento desafiante, acompañarlo en el dolor. Que sepa que tú vas a estar ahí incondicionalmente y que le ayudes a identificar lo que está pasando. Sí. O también haciendo el contraste y llevándolo a la iglesia, por ejemplo, tener esta mirada de que la iglesia hacía un contraste con respecto a la salud mental. Si tú tienes problemas de salud mental, es que Cristo no está en ti. Sí. Tienes falta de fe o cualquier cosa parecida. Algo que sí. Entonces, también, por muchos años la iglesia invalidó la salud mental, y creo que hoy día estamos reaprendiendo o viéndolo de otra forma. Y estamos teniendo gente profesional que nos está ayudando a entender esta cosa, que la espiritualidad y la salud mental no son cosas contrapuestas. Así como yo tengo una dolencia en la rodilla, voy al traumatólogo, también si tengo un problema de salud mental voy al psiquiatra, al psicólogo, y no hay problema. No estoy dejando mi fe, no me estoy satanizando. Entonces son cuestiones que como iglesia hemos ido reaprendiendo, y me parece que es un muy buen ejercicio, así que sigamos en ese camino. Sí. Bueno, va quedando poco tiempo. Si tuviesen que dar un buen consejo para los papás, mamás, ¿cuáles serían
tu empuje, Andrea, en la esencia del programa, que es difícil, pero se puede sacar adelante. Bueno, hemos dado varios consejos a lo largo de todo esto. Y todo gratis, a todo esto, ¿cierto? Todo gratis. Hemos dado varios, pero a ver, si pudiera rescatar uno es confiar, volver como al origen un poco y confiar también en nuestra intuición. Yo creo que el Señor nos ha dotado de muchas habilidades como padre y madre y hay mucha de nuestra conducta como padres y madres que es instintiva y que no está tan perdida, digamos. También tenemos mucha información y edúcate, pero encuentra en el fondo un equilibrio. Porque caer en la ansiedad de tener demasiada información, lo único que hace al final es como coartarte en tu rol. Sí, te paraliza a veces o llegas con mucha inseguridad de saber si lo estás haciendo bien o no. Entonces yo creo que eso, encontrar ese equilibrio y confiar. Súper, gracias. A ver. Sí, yo también iría por ese camino. Creo que aquí la dependencia que tenemos con el Señor nos va a ayudar un montón a poder poner en práctica nuestra fe. Hay temas que nos van a sacar de nuestro confort, de nuestro status quo, pero si tenemos una fe sólida y la confianza en el Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Siempre va a estar redarguir, pero eso es una palabra muy Reina Valera. Nos va a estar siempre dando a entender el paso siguiente. Claro. Y así que con la ayuda del Señor, la dependencia en el Señor, no tengamos miedo a cosas nuevas, a poder investigar, conversar temas difíciles, a ver cuestiones que son complicadas y poder tener estos diálogos más cercanos con nuestros chiquillos y nuestras chiquillas, de decir, oye, estoy en la misma, estamos aprendiendo, aprendamos juntos, este es tu lugar seguro. Claro, hagamos familia juntos. Claro, nuestra iglesia, nuestra familia tiene que ser nuestro lugar seguro y para eso hay que trabajar, hay que remangarse y trabajar. No se compra en la farmacia. Es cierto, lamentablemente. Sí. Bueno, yo diría en estos últimos minutos que me quedan que esta forma en que Dios se expresa hacia nosotros es también por medio de la comunidad, lo que entendemos como el cuerpo de Cristo. Así que animarte a ser parte de una comunidad. Si estás en nuestra iglesia, bueno, conectarte con quienes están al lado tuyo. Si no estás en ninguna, yo te animo a ser parte de alguna. Creo que vivir la vida cristiana de manera aislada es muy difícil, más aún en temas de paternidad y maternidad. Así que eso, esperamos de todo corazón que este capítulo de cierre de este 2024 te haya sido de bendición. Si es así, compártelo con tus seres queridos. Y de acá, gracias Andrea por el cariño de siempre, Abel por la participación. Ha sido muy grato poder compartir este año con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cariños a todos. Sí. Nos vemos. Esperamos estar de vuelta al 2025 con una nueva propuesta, una nueva cara también para seguir contribuyendo al trabajo de la familia. Así que nos vemos. Que Dios te bendiga. Chao, chao.